tiempo, mucho muchachos. Espera, ya es, ya te difícil. Bro, ¿ves bien o necesitas más oscuridad? Veo bien. Las gafas. Bueno, nosotros escogimos el modelo. Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Pues nuestro grupo Ya nos vemos. va a hablar acerca de las black shows, el modelo de estimación del valor de una opción en el mercado, que ya más adelante vamos a profundizar sobre eso. Somos Juan José Vidal, Santiago Zapata, Juan José López y Juan David Calderón. Bueno, primero que todo, para poder llegar a saber qué es una opción, primero tenemos que tener en claro más o menos las nociones económicas para poder llegar a eso. Entonces tenemos que tener claro qué es un activo. En caso de un activo es tener cualquier posición mediante una... ¿Qué pasó? Dale. Bueno, un activo es cualquier posición que pueda generar beneficios económicos. Entonces, ¿cuál es la idea? Con la fórmula de Black-Scholes nosotros queríamos investigar en el proyecto una fórmula en la cual las matemáticas nos pudieran llevar de generar beneficios a algún rendimiento de un activo que nosotros queramos. Y en este caso, son activos en el cuales son las acciones en su derivado que son opciones. Entonces, en este caso, pues en el caso de los activos y el mercado de los valores, hay diferentes tipos de activos los cuales podemos ver, los cuales son los que son renta fija, que los renta fijas son los cuales nosotros tenemos un estimado fijo, que ya sabemos cuánto va a ser nuestra rentabilidad, y el otro en el cual es renta variable. Este se enfoca más que todo en renta variable porque en el momento en el que nosotros vamos a hacer esta inversión en estas acciones, no sabemos cuánto va a ser la rentabilidad final que vamos a tener durante el plazo de tiempo en el cual invertimos. Entonces nosotros nos especializamos en el mercado de derivados, que el mercado de derivados es en el cual se contratan, en el cual uno hace una compra de un contrato a tener posesión en papeles de un activo subyacente. Un activo subyacente puede ser una acción. Entonces ese contrato me da el derecho, pero no la obligación de poder comprar ese activo en un futuro en cierto determinado tiempo. Entonces, antes de todo eso tenemos que tener muy bien en claro qué son las acciones, los activos y los portafolios. Entonces, los activos son posiciones que tenemos nosotros, pues las personas, y son posiciones que nos generan beneficios económicos, por así decirlo. Luego están las acciones, que eso es lo que nos dice es como la forma que se expresa en la forma financiera, los ingresos o beneficios de una empresa. Y los portafolios son el conjunto de activos que tiene una persona. Eso depende de cuántas acciones vaya comprando una persona. Listo, ahora vamos a explicar más o menos para que vos entendas. Si tenés alguna duda a lo largo de la explicación, puedes ir preguntando. Voy a explicar más o menos qué es una opción. Esos son algunos conceptos claves, que son call, que es pool, opción, el precio base y el nombre de la acción, por así decirlo. Vamos a tener 4 casillas principales. En ellas, en la primera casilla va a estar el nombre de la acción, digamos que va a ser una acción X. La fecha de vencimiento, digamos que sería el 2 del 2024. El precio actual de la acción, que va a ser el strike, que es el precio que se va a mantener de la acción. Y tenemos la opción que vamos a comprar. ¿Para qué es esto? ¿O cuál es el origen de esto? Esto se creó con la necesidad de, por así decirlo, una protección a la hora de comprar acciones o vender acciones. ¿Por qué? Porque si yo en este momento, por ejemplo, quiero comprar una casa que vale 500 millones, pero no tengo los 500 millones. Pero sé que esa casa probablemente en un futuro va a subir. ¿Yo qué hago? Pago 50 millones para asegurar. Es un contrato de aseguramiento de la compra de esa casa sin que su costo varíe, sin que los 500 millones aumenten. Así aumenta el contrato va a estar. Este contrato te permite comprar en un futuro al precio que se guía, pero no te obliga a hacerlo. Entonces vamos a dar aquí un aproximado de esto. Yo voy a comprar una opción en este momento para una casa que vale 50 millones. La casa en este momento vale 500 millones. Yo compré una opción que es ese call de 50 millones. ¿Qué va a pasar? A medida que pase el tiempo, cuando la acción de la casa suba y ya no valga 500 millones, sino que valga 800 millones, por el tema de la volatilidad y el cambio del mercado,
yo voy a tener la opción de comprar la casa a los mismos 500 millones inicialmente, teniendo una ganancia de 250 millones. Esto también nos protege de pérdidas, ya que si la casa por algún motivo, por un desastre natural, por cualquier tipo de acción, por los temas volátiles de la industria y del comercio, podemos decidir perder los 50 millones y no haber perdido 500 millones. Listo, entonces en el caso de la ecuación de Black-Scholes, ¿cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es poder establecer y llegar a un precio correcto en el cual compremos la prima. Según como ya ha explicado Vidarte, la prima es el precio en el cual nosotros vamos a pagar por el contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si nosotros no compramos una prima adecuada para poder asegurar ese contrato durante el lapso de tiempo? Lo que puede llegar a pasar es que esa prima, el precio en el cual compramos la prima, se excede y podemos llegar a terminar perdiendo plata en el rendimiento que llega a tener la acción que tratamos de estimar. Entonces, entre más barata sea la prima y mayor sea la rentabilidad que pueda llegar a la acción, ahí va a ser el beneficio que nosotros vamos a llegar a tener. Bueno, ahora tenemos que entender también qué son las opciones put. ¿Qué son estas? Son lo contrario a la cal. La cal es compra, es cuando yo quiero comprar un activo en el futuro, pero yo necesito asegurar ese precio. ¿Qué pasa? Este pool lo que hace es, en vez de comprar, tú lo vendes. Pero, ¿qué pasa? Para evitar que tú cuando lo vendas ya el precio haya bajado demasiado y ya no va a ser rentable para ti, lo que haces es vender un contrato pool que lo que va a hacer es mantener el precio que está ahora en un futuro a cambio de una ganancia. Entonces aquí, ¿qué pasa? Esto, que es lo que le hemos hablado, que es la prima o el valor de la acción, yo la compro ahora a 10 pesos, ¿cierto? Entonces el precio que yo le voy a decir que yo lo voy a comprar en un futuro es de 100. ¿Qué pasa? Que cuando esto baje, yo lo que voy a hacer es vender esta acción a 100 en vez de 80. ¿Por qué? Porque yo llegué a un pacto con la otra parte en la que a cambio de un pago él me va a recibir o me tiene que comprar esta acción a 100 pesos, evitando esta pérdida de los 20 pesos. ¿Por qué se hace esto? Primero, se supone que el mercado de valores es un tira afloja, o de algún modo podemos decir que es tomar las ventajas del entorno. Llega un punto que yo voy a hacer el put de mis acciones cuando veo que van a bajar, cuando estimo que van a bajar, entonces encuentro a alguien que piense que mis acciones van a subir para venderle ese put. También con los call, con las compras, yo hago ese call cuando estimo que las acciones van a subir, de lo contrario si no suben pues yo estaría perdiendo dinero. Hay otra noción también, que esos calls, esas compras de las opciones también se pueden vender, no solamente se pueden vender las acciones, se puede vender el derecho a comprar en el futuro. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo hago un put y me compran un derecho a comprar en esa acción, ¿qué pasa? Si bajo 80 y el man no lo quiere comprar, pues ya gané 10, o sea que me amortiza de algún modo también mi decrecimiento o la pérdida que tuve con la decaída de la acción. Listo, entonces en el caso, ya cuando vamos a plantear la ecuación, las variables las cuales van a estar en juego sería el precio del activo subyacente, o sea, en las cuales va a ser el aumento del valor de la acción. Entonces el precio del activo subyacente sería, por ejemplo, el precio de las acciones de Apple, son las cuales voy a derivar pues, hacia si va a subir o bajar en cierto precio. El precio del ejercicio K es el precio del strike price, que es el cual yo voy a pactar con la otra parte en cuánto va a quedar, en cuánto le va a comprar las acciones en su debido tiempo. El tiempo, otra variable en cuál sería la volatilidad, que sería la del activo subyacente, entonces sería más o menos cuánto sube o baja la acción durante un año. Esto lo hallamos con mano de la distribución normal, entonces usamos la tabla de distribución normal para llegar a calcular bien esos activos, las volatilidades. Y también está la tasa de interés de libre riesgo, pues que sería más o menos cuál es la probabilidad de las cuales nosotros mismos ponemos ese valor. ¿Cuáles serían las probabilidades de poder perder el valor total de la acción o si la compañía se llega a quebrar o algo de ese estilo? Bueno, acá vemos las diferencias entre Call y Put.
que acá vemos que el CAL es más que todo como usado cuando sabemos que un activo va a subir, o sea, que este precio va a subir. Entonces lo que hacemos es, en un futuro lo compramos al mismo precio, pero cuando lo vayamos a vender, literalmente tiene el doble o el precio que haya subido. Por el contrario, el put que ya hemos visto se hace es cuando este precio va a bajar. Entonces lo que hacemos es resguardar el precio de los activos que ya tenemos para no que haya una pérdida significativa. Acá en este gráfico podemos ver los usos. Compramos un CAL cuando sabemos que este activo va a subir. Vendemos ese CAL cuando sabemos que ya no es rentable y compramos un put cuando sabemos que va a bajar esta acción. Listo. Ahora nos vamos a la demostración o al tema matemático. ¿Qué pasa? Desde hace mucho tiempo, los involucrados en este tema de las finanzas, los que han sido más exitosos y han podido ganar más dinero, han sido los matemáticos y los físicos. ¿Por qué? Porque ellos integran los conceptos que han aprendido a lo largo de sus carreras a este tema de las finanzas. Se puede decir que el tema de las finanzas es un poco volátil, que puede no ser medible y que siempre se mide con aproximaciones, pero la estadística también. Entonces se puede tomar como un juego. ¿De dónde nació todo esto? Vamos a remontarnos a 1950 con el modelo de transferencia de calor, que se expande como un modelo de campana de una distribución normal. Teorema de Higgs. Donde las partículas, a medida que va pasando el tiempo, se va expandiendo cada vez más. Obviamente, esto es una aproximación. Ahora lo que vamos a continuar como un precedente. Esto definía en ese momento la volatilidad o el cambio que se podía dar aleatorio con el tema de las acciones. Y también qué pasaba, a medida que fue pasando el tiempo, iban viendo que el tema de las ventas, de las compras, de esas opciones, aunque era muy antiguo, no tenía una estructura matemática y todavía y nunca va a tener una estructura matemática 100% válida como toda la álgebra, que se puede cambiar, modificar, añadir cosas, aunque ya hay unos teoremas muy sólidos. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, fueron atribuyéndole pequeñas partes a este modelo de Black-Scholes. ¿Qué logra el modelo? ¿O cuál es el resultado del modelo? Por medio de logaritmos naturales, derivadas parciales, desviación media y las estimaciones, como podemos ver varias cosas de las que ya hemos avisado, la volatilidad, la tasa de cambio, la ganancia, el tiempo que va a pasar y las derivadas que nos van a definir en un futuro cuando lleguemos al final, ya que esto es un procedimiento muy largo, vamos a encontrar el precio adecuado para hacer esa compra de la opción o para hacer la venta. Esto ya ha sido ampliamente utilizado y se ha demostrado que puede funcionar bajo ciertas condiciones. Hay gente que se ha vuelto muy rica haciendo uso de este teorema. Listo, entonces esa es la resolución de la ecuación. Diferencial parcial, nos llega al planteamiento del modelo de la ecuación. Al espacio. ¿Qué pasa con esta ecuación? Esta ecuación, subí más, desde el inicio. Dale, subí más, ahí, abajo. Ahí. Esta ecuación parte desde la construcción de la rentabilidad, de la diferencia entre el precio final, el precio inicial y el tiempo que va a pasar desde esto. Y a la ecuación se le fueron añadiendo las otras variables, como las vimos ahora, que es la volatilidad del mercado, la varianza y también el costo del activo. Dale, ya baja a la ecuación. Vamos. Otro a la derecha. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Bueno, acá como ya les digo, evidentemente esta fórmula de Black-Scholes, lo que hacemos o el resultado que nos va a dar es esta prima que les dimos en un inicio, que este va a ser como el seguro
o el precio con el que vamos a comprar el put o call. ¿Para qué sirve esa fórmula? Es para calcular el precio. Entonces acá tenemos las variables que son las que vamos a usar, que ya explicaron, que son el precio de la opción actual, el precio... El precio actual del activo subyacente, que va a ser Sí. el precio acordado Sí. en el cual se va a poder comprar en un futuro o no. Con precio de ejercicio. También O sea, tenemos el tiempo, que ya se mide como en años, y también la volatilidad, que se mide es qué tanto puede variar la subida o la bajada del precio de esos activos. A medida que vamos avanzando en la fórmula, vemos que D1 y D2 ¿sube un punto? Van a ser unas constantes que van a servir al final para llegar a escoger si se va a comprar o si se va a vender y hallar el precio más adecuado. Bueno, ¿qué hacemos con D1? En esta parte ya nos toca reemplazar todas las variables que vimos arriba, y con ese resultado, que básicamente es, acá sería el logaritmo natural de 90 sobre 91 más 0. Esto sería, cada una sería el reemplazo de S, K y todas estas variables que ya presentamos. ¿Qué hacemos con el resultado cuando lo ponemos en la calculadora? Lo que hacemos es buscar este resultado, que en este caso sería el resultado de 1, este resultado de menos 0.1351, lo buscamos en la tabla normal. Ajá. O sea, tabla. Bueno, eso para los que eran probabilidades, saben que acá es como una lista de resultados que ya los matemáticos ya le hicieron, y lo que hacemos es básicamente aquí en estas filas y columnas buscar el resultado. Una probabilidad. Ajá. Ahí. Ya con ese resultado de D1, la fórmula de D2 es muy simple. Es D1 el resultado que ya tuvimos acá, menos la volatilidad por la raíz del tiempo. Acá esto nos va a dar otro resultado. Ajá. Reemplazamos esos valores en la tabla de sus normal. Nos daría los valores de D1 y de D2. Ajá. Y ahí los sustituye. Bueno, aquí, pero este es subir al decal. Subir al decal. Ya ahí. Bueno, acá ya lo que hacemos es, ya teniendo n, este n de 1 es básicamente el resultado que hallamos buscando el resultado de 1 en la tabla. Entonces, ese resultado que nos dé en la tabla va a ser la función n de 1. ¿Qué hacemos? Reemplazar otra vez ese n de 1, que ya lo tenemos, menos el precio de ejercicio por Euler, menos la renta por el tiempo por el n de 2, que como ya sabemos es el resultado que buscamos en la tabla. Esto ya le damos pues al ahí prácticamente, y ya tendríamos aquí el resultado, que sería 3.87. ¿Qué quiere decir ese 3.87? Ese 3.87 es básicamente el precio justo, o el precio que se debía comprar esta opción, que en este caso sería de cálculo. ¿Por qué comprar esta opción y por qué aplicar este modelo? Espérate, ¿por qué aplicar este modelo de Black & Scholes? ¿Por qué? Porque ha habido evidencia que ha tenido beneficios porque toma diferentes variables, como lo son el tiempo, como lo son la volatilidad, como son todas las que ya vimos. ¿Qué es lo adecuado de esto? Porque esto podría ser un simple cálculo. Lo que pasa es que analiza los diferentes factores, no solo de beneficios, sino también los factores de riesgo. En este ejemplo, con $90, obviamente la opción de compra futura va a ser muy baja. $3.87 es algo que cualquiera podría representar. Pero ya en el mercado bursátil serían acciones gigantes de $90 millones, de $100 millones, y eso me da si es beneficioso, o sea, si es factible poder llegar a un resultado y poder invertir en esa opción para que genere una rentabilidad futura. En este caso sería el de put, pero vamos a explicar los códigos. Ok, entonces en este caso los códigos también
establecemos pues ya según la ecuación que habíamos venido dada, según el lema de Ito, ya la ecuación diferencial nos deja la que había explicado López, que era simplemente en el caso ya poder coger y reemplazar las variables en las cuales definíamos en este caso el activo subyacente, el precio del ejercicio, el tiempo, la tasa libre anual, la volatilidad, y miramos, explicamos si es una acción de call o put y ponemos el precio de la acción. Entonces Ya paren ahí, chicos. Bajamos el no se puede igualmente. Pasa la gráfica. Bueno, esta gráfica lo que nos mostraría es que Chicos, ya no hay más tiempo. ¿Nombre? Vidarte, ¿cómo es tu nombre completo? Juan José Vidal Ramos. Juan José Vidarte Ramos. ¿Y el otro? Juan José López. Juan José López. ¿El otro? Santiago Zapata Rodríguez. ¿Zapata qué? Rodríguez. ¿Y el otro? Juan David Calderón. El otro. Una observación, una dificultad que tienen en su trabajo es que ya aplicaron del curso. La parte que aplicaron del curso, yo creo que ustedes la pueden explicar, que es la solución de la ecuación diferencial por el método de parciales. Y yo creo que si les pregunto qué método utilizaron para solucionar esa ecuación, no creo que ninguno sepa cómo hacer eso. Simplemente está la respuesta. Y en la otra parte, lo único que hicieron fue como reemplazar álgebra. Pues una de las dificultades que hay en este trabajo es que no aplicaron mucho el curso como tal. En la única parte donde aplicaron algo del curso, porque eso ni siquiera lo vemos en el curso, es en ecuaciones diferenciales, pero esas ecuaciones diferenciales nosotros no las vimos, que son las parciales. Y creo que ninguno de ustedes sabría cómo explicar esa ecuación, ¿no? Profe, pues precisamente yo hice un análisis al modelo de Black Shows, pero ¿qué pasa? Obviamente todos son demostraciones, no se va a tomar mucho tiempo explicar eso. Claro, Y el problema es que por- cogieron un tema que no podían aplicar muchas cosas. ¿Por qué curso. lo tomamos? Porque primero era útil y segundo porque aplicaba las derivadas parciales, ya que lograba... Pero era derivadas parciales demasiado subidas. Yo le dije a él, ojo, porque solucionar esa ecuación es re difícil. Y creo que ninguno la sabe explicar. ¿O sí? Pues, profe, si tenemos No. tiempo, la hacemos. No, no hay tiempo, porque ninguno la explicó. Lo importante es, la parte matemática la tienen que explicar. Eso es lo fundamental de eso. Si usted me da puro contexto, introducción, marco teórico y no explica qué utilizó el curso, queda un poquito corto el trabajo. Profe, pues si es posible y en otro momento... No hay más tiempo. El que sigue, muchachos.